Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Versículo 11. Este es nuestro tema 3 de esta serie, las parábolas de Jesús. El padre amoroso y dos hijos distantes. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Y a esta parábola que encontramos aquí en este capítulo 15, a partir del versículo 11 se le conoce como la parábola del hijo pródigo. Y ayúdeme para hacer una oración y comenzamos con la enseñanza. Y ponga su mano en el corazón y dígale: Señor, habla a mi corazón, habla a mi corazón, habla a mi vida, habla a mi vida. Que sea tu palabra hablando a mi vida. El verbo encarnado, la palabra encarnada, Jesús. Habla a mi vida, Señor, porque lo necesito. Señor, gracias por tu palabra. Yo me presento ante ti, Señor, sabiendo que no soy nada ni nadie. Me siento tan frágil, tan débil, pero diga el débil, fuerte soy. Porque la fortaleza de los siglos está en ti, no está en nosotros. Porque la fortaleza para salir adelante de todos los problemas familiares se encuentra en ti, Señor. La sabiduría también para tomar decisiones. Una sabiduría que no es de este mundo, porque la sabiduría de este mundo es diabólica, sino que desciende de lo alto, del Padre de las luces, del Creador que hizo las estrellas, todos los astros, el universo. De ti desciende, Señor, esa sabiduría, porque tú eres un Dios infinitamente sabio y te necesitamos, Señor, te necesitamos. Solo tú tienes la potestad de ver el final desde el principio, nosotros no, porque tú eres un Dios sabio. Habla a nuestro corazón, habla a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Esta parábola del hijo pródigo trata sobre un entorno familiar. Y nadie, mi hermano, como el Señor para enseñarnos principios sobre la familia. Además, en esta enseñanza, el Señor Jesús resalta el gozo de que un pecador vuelva a Dios después de haber estado lejos. Vamos a leer esta parábola. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero note esto que vamos a leer a continuación. Un hijo menor le pidió la herencia a su padre. Pero vea lo que dice esta frase: les repartió, plural. No solamente le dio los bienes al hijo menor, sino también al mayor, es lo que significa. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició, despilfarró, por eso se le llama la parábola del hijo pródigo, sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, para que les diera de comer
a los cerdos, apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En las Escrituras, mis hermanos, es muy común encontrar historias sobre dos personajes cuyas acciones se comparan y contrastan para que aprendamos una lección de sus conductas y conflictos, particularmente entre hermanos. En la palabra de Dios, por ejemplo, tenemos la historia de Abel y Caín, dos hermanos. ¿Hijos de quién? De Adán y de Eva, dos hermanos. Y la historia nos cuenta cómo uno trajo lo mejor de su ganado y lo ofreció delante del Señor, Abel. Y Caín trajo una ofrenda. Para que me entienda mejor, le trajo un puñado de cebollas a Dios. Y la ofrenda de Abel fue grata delante del Señor. Y eso desató envidia y celos ¿en quién? En su hermano. Ahí encontramos el primer asesinato. Y no fue entre personas que no se conocían, se dio en familia. Qué tremendo esto, ¿no? Entre hermanos. Tenemos la historia también de Isaac e Ismael, hermanastros, los dos hijos de Abraham, pero de diferentes madres, de Agar y de Sara. La historia de Esaú y Jacob, ¿hijos de quién? De Isaac y de Rebeca. Y mire, le voy a leer un versículo sobre estos dos hermanos. Conocemos la historia, ¿sí conoce la historia de estos hermanos? Acerca de la primogenitura, de cómo, voy a decirlo así, le roba el hermano menor al hermano mayor, y a partir de ahí se desató un odio del hermano mayor. Lo quería matar. Les leo este versículo: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esto no es reciente. ¿Usted ha escuchado de hermanos que se matan? Ya se daba en el pasado. ¿Usted conoce de familiares que se matan unos a otros por la herencia, por un pedazo de tierra? Yo sí conozco. O que se están peleando por la herencia. Yo sí conozco.
¿Hasta dónde nos puede llevar el odio? ¿A cegarnos el coraje de lo que está pasando? Para matar a una persona, y más que una persona, nuestro propio familiar. ¿Conocen la historia de José y sus hermanos? Otra historia. ¿Qué quisieron hacer los hermanos con José? Lo quisieron matar. Ellos pensaban que a donde lo iban a arrojar estaba vacío, pero había agua, por eso se pudo salvar. Después lo vendieron como un esclavo. Vamos a encontrar este tipo de historias aquí en la palabra. Por tal razón, cuando el Señor Jesús enseñó la parábola del hijo pródigo, que trata de dos hermanos, de inmediato atrapó la atención de la audiencia judía, quienes conocían muy bien estas historias. En algunas ocasiones, el Señor enseñó principios muy importantes sobre las relaciones entre hermanos. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Él toca temas relacionados con el conflicto, el perdón y la reconciliación entre hermanos. Y la palabra que Él utiliza en el griego es adelphos, que también significa hermano, pero también significa prójimo. Por lo cual, estos principios se aplican, por supuesto, para los hermanos, pero también para nuestro prójimo. Esta parábola del hijo pródigo es única porque Jesús construye una historia que involucra un drama familiar y al mismo tiempo una gran compasión con expresiones emocionales muy intensas causadas por las acciones de dos hijos. Cada uno de los tres personajes que aparecen aquí juegan un papel protagónico muy importante en esta parábola. En este relato, por motivos diferentes, ambos hermanos se alejan del amor de su padre y ambos son encontrados por él. Pregunta aquí de reflexión: ¿cómo está su relación con sus padres? ¿Cómo está su relación con sus hermanos, con sus familiares? ¿Sabía que hay hermanos que se han dejado de hablar por años solo por tener un conflicto? Pasó mucho tiempo entre Jacob y Esaú, y la historia de esos hermanos es conmovedora, porque Esaú lo quería matar y tuvieron un encuentro, y la historia dice que Esaú corrió, lo abrazó y lo besó, se reconcilió con él. Pero usted conoce personas que son familiares que no se dirigen la palabra. Es muy triste, ¿no? Entre familiares, hermanos, entre familiares. Cuando nosotros deberíamos de apoyarnos como familia, nos tiramos con todo, y a veces simplemente por un puño de tierra. Es que ¿por qué le diste más a él que a mí? Y empieza la pelea, se desata la codicia. ¿Cómo está su relación? Posiblemente el Señor le está hablando y le va a pedir que usted vaya con aquel familiar y le pida perdón y pueda reconciliarse nuevamente con esa persona. Yo no sé lo que el Señor trate de hacer el día de hoy en su corazón y en mi corazón. Los dos hijos tienen dos cosas en común: su padre los ama intensamente. Los dos necesitan regresar a su padre para tener una relación más cercana. El papel que desempeñan los tres personajes seguramente sorprendió a la audiencia, porque ninguno de ellos cumplía con las expectativas culturales en la manera en que cada uno de ellos actúa. Mira, algunos pasajes de las Escrituras podemos ver a nuestro Dios como un Padre amoroso que anhela una relación más cercana con su Hijo Israel, el pueblo de Dios. Nosotros ahora somos el Israel espiritual, somos sus hijos. Les leo algunos versículos. Isaías 63:16 dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre.
Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Jeremías 31:20 dice así la palabra: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, firma Jehová de los ejércitos. Nuestro Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Cuando Jesús contó esta parábola, sus oyentes de inmediato se dieron cuenta de que el Padre representaba a Dios, quien tiene un amor incondicional por sus hijos y anhelaba una relación más profunda y más deliciosa con ellos. Mi hermano, ponga atención, el corazón o el núcleo de la parábola nos enseña la necesidad de regresar a Dios por medio del arrepentimiento. Esta enseñanza, tal y como lo veremos, nos dice que el arrepentimiento tiene el poder para revertir nuestra situación y que nunca es demasiado tarde mientras vivamos. ¿Usted lo cree? No es tarde. Usted puede llegar delante de su Señor y pedirle perdón y volverse a Él. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero aquí estoy. Hazme como a uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero quiero estar cerca de ti. Porque ahí hay abundancia de pan, porque ahí está tu palabra, ahí hay abundancia de pan espiritual. Tú eres el pan de vida, Jesús. Te necesito a ti. Además, Dios nos espera con los brazos abiertos para ser reconciliados. Y cuando nos arrepentimos, Él hace una gran fiesta para festejar, porque nuestra relación con el Señor se restaura nuevamente. No llore, no se ponga triste. Dice Dios, hagamos fiesta, porque este estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. Qué preciosa palabra nos está dando el Señor el día de hoy. Qué preciosa palabra. La parábola del hijo pródigo es la tercera de una trilogía de parábolas que encontramos en Lucas 15, cuyo tema principal es el gozo por hallar lo que se había perdido. La parábola de la oveja perdida abre el tema de esta trilogía. La segunda es la parábola de la moneda perdida, de esa mujer que perdió una moneda, se metió en una hendidura y andaba desesperada y ¿dónde está mi moneda? Y ahora ¿qué vamos a comer? Estoy parafraseando la historia. Pero cuando encontró la moneda, venga, ya encontré la moneda, tengo para comer. Y todos y todas se gozaron con ella porque la había encontrado. Encontramos a un animal, primero, una oveja perdida. Después encontramos un objeto inanimado, una moneda. Y posteriormente encontramos una persona, alguien que estaba perdido y ahora es encontrado. Jesús enseñó estas tres parábolas a una gran audiencia, y entre esa multitud estaban presentes los fariseos y los escribas, quienes murmuraban. Qué feas son las personas que murmuran, qué feas. Murmuraban al ver que Jesús recibía a pecadores y a publicanos, y además que comía con ellos. ¿Cómo es posible, Jesús, que no sabes que ellos son pecadores? No deberías ni de comer con ellos, ellos no comían. ¿Cómo es posible, amigo de pecadores, Jesús? Pero no porque Jesús hacía lo que ellos hacían, Él se distinguía como buen nazareo, era diferente entre ellos. Él les enseñaba la palabra. Cuando lo invitó a Mateo, vinieron muchas rameras y publicanos y Él los aceptó como son. Y les enseñó la palabra y los ganó con la palabra, pero no porque Él hacía lo que ellos hacían. Él era diferente entre ellos. Lucas 15:1 y versículo 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle,
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, vean cómo se dirigían a nuestro Señor Jesús, con qué menosprecio, a los pecadores recibe y con ellos come. Por eso el Señor tomó la ocasión para mostrarles, por medio de estas parábolas, que Dios recibe a los pecadores y que hay gozo cuando un pecador se arrepiente y es encontrado. Con estas lecciones, el Señor confronta la actitud de los fariseos, quienes se preocupaban por lo externo, por su pureza espiritual, por verse bien por fuera, olían muy bien, pero por dentro eran huesos podridos, estaban secos, no había vida en ellos. Se preocupaban por lo externo, particularmente en su trato con pecadores y gentiles, porque ellos trataban de evitarlos y especialmente de compartir los alimentos con ellos. Aquí es importante decir que aun cuando Jesús confronta estas actitudes y en otras ocasiones critica sus prácticas de hipocresía, Él no ataca al fariseísmo como un movimiento religioso. Además, no todos los fariseos que aparecen en los evangelios son señalados por Jesús como hipócritas. Pensar que todos los fariseos eran iguales es una falacia genérica. Es como cuando dicen, es que todos los pastores roban. No todos los pastores roban. El problema es que algunos sí han robado. Por ejemplo, Nicodemo era un hombre que buscaba conocer al maestro. Pertenecía a este grupo. José de Arimatea era miembro del Sanedrín. La palabra dice que los dos fueron juntos a ungir el cuerpo del maestro con especias aromáticas. ¿Recuerda eso? Cuando fueron a ungir el cuerpo del Señor. ¿Qué decir de Gamaliel? Que advirtió al concilio sobre las acciones a tomar en contra de la primera iglesia. Cuando todos estaban contra la iglesia, Gamaliel dijo, espérense, si esto es de Dios se va a caer, no va a poder caer. Si es de Dios, esto va a permanecer. No sea que nos encontremos peleando contra Dios, mejor no hagan nada. Era inteligente Gamaliel, deténganse. Como ya lo mencionamos anteriormente, la teología de los fariseos tenía muchos puntos de contacto con las enseñanzas de Jesús. De hecho, en esta parábola, la enseñanza de Jesús refuerza la creencia que tenían los fariseos acerca del arrepentimiento. Ellos tenían este acto en muy alta estima cuando el arrepentimiento era verdadero. Habiendo dicho todo este contexto para los presentes, era muy claro relacionar al hijo menor con los cobradores de impuestos o con cualquier otro pecador, al hijo mayor con los fariseos y los escribas. Sin embargo, es importante notar que en esta parábola el hijo mayor no representa necesariamente a los fariseos, en cambio representa a todos los que creen que los pecadores son olvidados por Dios y que piensan que es imposible la reconciliación con Dios debido a la gravedad de su pecado. Seguramente había gente entre la multitud con este sentimiento en contra de los pecadores, que no eran necesariamente fariseos. De la misma manera, el hijo menor no representa solo a los pecadores más malos, sino a todo pecador necesitado de un arrepentimiento. De hecho, si usted analiza bien la parábola, nos presenta a los dos hijos como pecadores, no solo al menor de ellos. Jesús señala que no solamente el hijo menor estaba lejos del padre, sino que también el hijo mayor, porque tenía una relación muy distante con él y ambos necesitaban reconciliación con el padre. La parábola divide las dos historias de cada hijo y sus conflictos con el padre en dos secciones. La primera parte de la parábola, en Lucas 15, versículo 11 al 24, se enfoca en las acciones del hijo menor, su viaje pródigo y su regreso a casa. La segunda parte de la parábola, del 25 al 32, se enfoca en el hijo mayor y sus sentimientos en contra de su hermano y de su padre. La parábola les da el mismo
peso a las acciones de los dos hermanos. Lo cierto es que ambos hijos representan dos clases de pecadores que necesitan reconciliación tanto con el Padre como con ellos mismos. Amén. A esta parábola también se le conoce como el Padre compasivo y sus dos hijos perdidos. El Padre es la figura central de la parábola, cuyo amor por ambos permanece constante a lo largo de todo el relato. Después de una breve presentación de los personajes que Jesús hace con la frase, cierto hombre tenía dos hijos, acto seguido aparece la petición del hijo menor a su padre para que le dé la propiedad que le pertenecía. Inmediatamente el padre reparte la propiedad entre sus dos hijos, que les leo el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes a los dos. Para entender la parábola en su contexto es fundamental considerar dos pasajes que forman parte de la literatura judía. Uno en las Escrituras y otro lo encontramos en el Mishnah. Primero, la ley de Moisés establecía que el primogénito debía recibir una porción doble de herencia si se trataba del hijo de una esposa no amada por su marido, como lo declara Deuteronomio 21, 15 al 17, que les leo. Usted puede anotar los versículos. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que quisiera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Note conmigo, no hay mención alguna sobre la madre de los dos hijos en la parábola, únicamente está el padre. Si usted me pregunta dónde estaba la mamá, no sé. Posiblemente estaba viendo María Mercedes, María la del barrio, quién sabe qué estaba haciendo, ¿verdad? Solamente vemos aquí al papá. No hay mención de la mamá. Pero tradicionalmente el primogénito tenía más derechos que los hijos menores y además recibió una bendición de la primogenitura por parte de su padre, como lo hizo Isaac con Jacob, una bendición muy hermosa. La provisión mayor a favor del primogénito lo protegía en caso de que el padre llegara a favorecer a otra esposa y diera preferencia al hijo de esta nueva esposa, quien frecuentemente era la más amada y cuyo hijo sería un hermano menor del primogénito. Ahora, seguramente los oyentes tenían presente que cuando el hijo menor pidió su parte de la herencia, el padre dividió la propiedad y dio una tercera parte del valor al hijo menor, y las otras dos terceras partes se las dio a su hijo mayor, que se quedó en casa. Les repartió sus bienes. Ahora bien, en ese tiempo el padre podía hacer su testamento antes de morir, pero los hijos no podían tomar posesión de la tierra o de la propiedad hasta que el padre muriera. Mientras tanto, el padre seguía siendo el administrador de la tierra y él seguía recibiendo la ganancia de su uso. En la parábola de Jesús, describe al hijo menor como alguien que desea desconectarse no solo de su familia, sino también de sus tradiciones y de sus valores sociales. El deseo para obtener la propiedad que le correspondía era mayor que su paciencia para esperar la muerte de su padre. Vean lo que está pasando aquí. El joven deshonró gravemente el honor de su familia al pedir la parte de su herencia mientras el padre vivía. En este contexto, el momento normal para dividir la herencia en el judaísmo del primer siglo no era durante la vida de una persona, sino en el momento de la muerte.
El padre tenía propiedades. Esto nos da a entender que este varón fue un hombre esforzado, un hombre responsable que se preparó, que tuvo sus propiedades y que trabajó toda su vida y quería cumplir con sus obligaciones hasta el último latido de su corazón. Ya me voy, amor, ya me voy, hijos, pero aquí tienen este seguro, aquí tienen esta tierra, aquí tienen esta casa, ya me voy, me preparé, aquí les dejo esto. Pero ¿cuántos se van sin dejar nada? Al contrario, les dejan deudas. Ya me voy, hijo, te encargas de pagar esto, hijo, ahí te encargo que pagues esto, si no te van a quitar el carro. O lo que sea, ¿no? Hermanos, hay que prepararnos. De aquí a 100 años nadie va a estar. ¿Quién va a estar? Nadie, mi hermano. Puede ser mañana, puede ser en una semana, no lo sabemos. Pero nos vamos a enfrentar un día delante del Señor a dar cuentas. Créame que sí, porque lo dice la palabra y porque Jesús también lo dice. En la petición del hijo menor, el término griego que se usa para referirse a los bienes que el padre está dividiendo, esto realmente impactó mi corazón. El padre amoroso. Y la palabra que se utiliza en el griego es bios, para bienes. ¿Y sabe lo que significa bios? Vida. Estoy repartiendo mi vida entre ustedes. Me costó toda la vida hacer esto. Y ahora estoy dando mi vida. Les estoy dando mi vida. Mi esfuerzo, mi sudor, mi dedicación, mis regaños en el trabajo. ¿Es fácil ser hombre? No lo es. Tampoco mujer. Y a veces es admirable que una mujer sea papá y mamá. Que se repite la historia en muchas ocasiones. Pero el papá le estaba diciendo a ellos: aquí tienen mi vida, se las estoy entregando. En una traducción literal del texto, el padre repartió su vida entre ellos. En otras palabras, Jesús presenta a un hijo menor que pide parte de lo que su padre adquirió a lo largo de muchos años. Propiedad que representaba el del trabajo de toda la vida de su padre. ¿Y qué a veces hacemos con eso? ¿Qué hizo el hijo menor? Dame mi herencia, dame lo que me toca. ¿Qué hizo? Conocemos la historia también. Fue y se malgastó todo. Este relato nos recuerda cuán fácilmente se puede destruir lo que se ha construido en toda una vida. En una noche de lujuria, en una noche para ir al casino, toda la herencia que me dejaron se va, porque me voy con mis amigotes a picharles, como decimos. No tengo que traducir esta porque es la palabra griega, picharles. A dispararles una cerveza y el vino. Aquí tengo dinero, vénganse conmigo, hombre. Soy el rey del barrio. En una noche se va todo lo que nos dejan. Qué triste, qué miseria de vida es esa. Es una miseria de vida. Además, al aceptar la petición del hijo menor, el padre estaba poniendo en peligro el honor de su familia. Seguramente la audiencia de Jesús no se identificó con el padre cuando éste accedió a la petición de su hijo. Si bien el padre podía realizar su testamento en vida, en la parábola el hijo menor provoca la vergüenza familiar al solicitar prematuramente su herencia. Pero las acciones del hijo menor no terminan aquí. Sus actos son deshonrosos, se harán gradualmente peores. Después de recibir sus bienes, sin dejar pasar muchos días, la parábola nos dice que él, juntándolo todo, se fue a una región distante. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Esta expresión
de juntar todo lo recibido de la propiedad del padre, nos da la idea que el hijo menor convierte en dinero los bienes vendiendo la propiedad heredada. De acuerdo con los tratados de propiedad de los judíos, el comprador de la propiedad no podía tomar posesión de ella sino hasta después de la muerte del padre. Debido a los términos de esta venta, el comprador probablemente obtuvo la herencia a un precio extraordinario. Aquello que el padre había construido con el trabajo de toda su vida, ahora se estaba vendiendo al precio más bajo. Vean lo que hizo el hijo menor. Malbarató la vida de su padre, el esfuerzo. Tal acción sería inconcebible en la mente de la audiencia de Jesús. ¿Cómo es posible que este hijo deshonre a su padre de tal manera? Pero esta parábola aún no llega a su fin. El hijo menor no solo obtuvo su herencia, sino que también se fue a una región lejana. Estas acciones solo añadían más y más vergüenza y deshonra a la familia. Los presentes están muy desconcertados con la actitud del hijo menor, porque para ellos lo normal es que sus hijos se quedaran en casa, trabajaran y obedecieran a sus padres, siempre buscando el bien de la familia, que guardaran sus valores y tradiciones y proveyeran para cubrir sus necesidades, porque comúnmente los hijos de una casa trabajan juntamente en el negocio familiar, dirigidos por su padre. A su vez, las hijas eran instruidas por su madre y se les enseñaba a cumplir con las funciones del hogar. Este no es el caso. El hijo menor está actuando en forma completamente opuesta a lo que se esperaba de un hijo en la sociedad judía del primer siglo. Obtener sus bienes para luego marcharse del hogar son acciones que dañaban profundamente la unidad y la reputación de la familia. Sobre todo porque él mismo voluntariamente y sin razón se va a una región alejada de su tierra. Pero este relato aún no llega a su clímax. El viaje del hijo menor a un país lejano fue pródigo. Él hizo todo lo que quiso con la riqueza de su padre. Despilfarró todas sus posesiones lejos de su casa y actuó en contra de los valores y tradiciones con los que había sido formado. Así son los jóvenes, algunos, no todos, que nada más se van lejos a estudiar o a trabajar y aquí nadie me ve. Allá iba con mis papás a la iglesia, yo era bien cristianito, pero ya nada más me voy a estudiar a otro país o a otro lugar y andan con todo. Usted lo puede ver en el Cervantino. Quizás algunos de ellos se dicen cristianos. Regresan a su país, a su lugar, y vamos a la iglesia, vamos a portarnos bien. Se van al mundo completamente, lejos de casa, y se convierten en otras personas. Más adelante el hermano mayor lo acusó de gastar la propiedad de su padre con rameras. En este punto, la parábola da un giro dramático cuando después de haber gastado todo lo que él tenía de su herencia, una hambruna severa vino sobre esa región. El hijo llega a un punto en el que comienza a pasar necesidad. Que sí, ¿te quieres ir de la casa? ¿A poco era muy fácil? Empezó a pasar una gran necesidad. Sí, ya me voy, ¿cómo ves? Y yo quiero hacer mi vida, déjame. Ok, entonces te vas a pagar la luz, te vas a pagar el agua, tu internet, todo. Ok, perfecto, hijo, perfecto. Muy bien. Comenzó a pasar necesidad y tenía que trabajar para sobrevivir. Entonces acudió a un ciudadano de aquel país, por implicación era judío, muy lejos de su tierra. La gran hambre que llegó a aquella región puso al hijo menor en una condición muy difícil. En griego el adjetivo que se usa para describir esta hambre es iskuros, que puede traducirse como fuerte o poderoso, lo cual conlleva una implicación física. La idea que nos da es que esta hambre es fuerte, es una hambre severa hasta el punto
de llegar a causar dolor físico. ¿Así? Muero, me estoy muriendo. Necesito alimento, me estoy muriendo. Esta es la condición en la que Jesús describe la realidad del hijo menor. Irónicamente, él ya no poseía nada, solo tenía algo: hambre. Y se encontraba en una situación de vulnerabilidad, sin casa, sin dinero y de enorme riesgo de morir. En resumen, tocó fondo. Y a veces el Señor va a tocar nuestra vida para que toquemos fondo. ¿Te crees muy fuerte? ¿Crees que puedes sin mí? Tú no puedes. ¿Sabes que todas las naciones son como nada delante de mí, dice el Señor, Jehová de los ejércitos? Si todos los países y todos los ejércitos y lo más grande de los hombres es nada, ¿tú crees que eres algo sin mí? Porque separado de mí nada puedes hacer, separado de mí nada eres. Qué duro, ¿no? Pero es la verdad. Nada somos sin Dios, nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Somos nada sin Dios, nada. Somos un cero a la izquierda y más a la izquierda y más a la izquierda. No somos nada. Yo sé que esto duele porque pega al ego, porque pega al orgullo, porque pega al que yo sí puedo. Esto duele, pero es para matar precisamente eso en nosotros, para morir a nosotros. Definitivamente, mis hermanos, tenemos que morir y morir ya. Y que viva el Señor en nosotros. Amén. Tenemos que morir. Dentro de su necesidad, Él estaba dispuesto a realizar cualquier tipo de trabajo para sobrevivir. El punto más bajo que toca el hijo menor en este relato se observa en la naturaleza del trabajo que él consigue. Lo enviaron a los campos de un gentil para alimentar cerdos. Y en la mentalidad judía no es posible imaginar algo más degradante que estar rodeado de cerdos, dado que ese animal lo consideran el más impuro. El más impuro. Para nosotros no, el contexto es diferente, ¿no? Nosotros comemos chicharrón, cueritos, carnitas, y hasta empiezo a oler aquí algo sabroso. Para nosotros es muy diferente. Cuando él tuvo hambre, él no se imaginaba a los cerdos en carnitas, estaba cerca de ellos. A él se le antojaban las algarrobas, el alimento de los cerdos. Si hubiera sido un mexicano, lo contrario, ¿no? O sea, ya miraría el puerquito ahí como carnitas, bien sabroso. Por eso es importante estudiar el contexto. Él está hablando a los judíos. Claro, las parábolas traspasan el tiempo y llegan a nuestro corazón y nos hablan en nuestra actualidad también. Este escenario era inconcebible y contrario a su tradición religiosa que declara que nadie puede criar cerdos en ninguna parte. Además, la ley no permitía comer cerdos, ni siquiera tocar su cadáver. Es quizás por esta razón que el hijo menor deseaba comer la comida del cerdo en lugar de comer a los cerdos. En este punto del relato, probablemente algunos oyentes habrían pensado que la parábola estaba por terminar. Aparentemente el punto de la parábola estaba ya claro. Seguramente muchos de ellos pensaron: ese hijo menor tuvo su merecido para que se le quite, ¿verdad? Por andar de borracho, para que se le quite, que le vaya mal. Se portó mal para que se le quite a ese hermano, a esa persona, por andar de... Pensaron posiblemente eso. Hermano, déjeme decirle algo aquí. ¿Quién se puede gozar? ¿Quién se puede alegrar de que una persona le vaya mal en la vida?
Eso no está bien. Aunque sea el peor de tus enemigos, ¿te gustaría verlo sufrir? Golpeado, sin comer, llorando, sufriendo. Sí, pastor, lo odio, lo odio. Qué terrible, hermano, no, qué terrible. Cada vez que usted tenga la oportunidad de que vea a un hermano y lo vea bien, gracias a Dios, dígale que el Señor está contigo, se ve que está contigo. Cuando te invite a su casa, qué bonita casa, que el Señor no tenga envidia, hermano. ¿Por qué envidiar? ¿Por qué codiciar? ¿Por qué desearle el mal a nuestro prójimo? Qué bueno que el Señor te ha bendecido. Pero a veces hay tanta codicia. Ojalá un día ya se quede sin dinero, que le caiga un rayo, ¿verdad? Ojalá. Voy a orar por que le caiga un rayo. Me voy a postrar a la Virgen del Rayo Vallecano para que me escuche. Nuevamente estoy usando el sarcasmo, ¿no? No, hermano, ¿cómo es el corazón del hombre? Cuando estamos desconectados de la vid verdadera, desconectados de Jesús, empezamos a pensar todo ese tipo de cosas. Cuando no oramos, no leemos la palabra, como dice nuestro buen pastor Álvaro, empezamos a dejar de platicar con el Señor y nos ponemos a platicar con el diablo, como lo hizo Eva y Adán. Pues Dios me dijo que no voy a morir. Ya se puso a platicar con la serpiente, el diablo. Sí, vas a morir, ¿verdad? Le decía, no, sí voy a morir. No vas a morir, le decía la serpiente, sino que un día serás igual que Dios. Y ahí cayó, por ponerse a platicar con el diablo. Mire, el ciudadano de aquel país le llevaba algarrobas a los cerdos, pero no le daba de comida a su trabajador. El término para algarrobas, kepatión en el griego, eran como vainas del árbol de algarroba, que en ocasiones se describe como alimento de los pobres, y está conectado en la literatura judía con metáforas sobre el arrepentimiento. Por ejemplo, un proverbio judío dice así: cuando los israelitas se ven reducidos a comer vainas de algarrobo, se arrepienten. En este punto, cuando el hijo menor toca a fondo, es donde tiene lugar el arrepentimiento. Desde su miseria, él comienza a recordar la casa de su padre y la abundancia de pan que disfrutaba cuando estaba con su padre y que también disfrutaban sus jornaleros. En cambio, él estaba muriendo de hambre. En el contexto judío, el término pan se refiere al sustento y provisión para cubrir todas las necesidades físicas de una persona. Nosotros también lo entendemos aquí en México. Su gran hambre lo llevó a desear estar en la casa de su padre, donde él sabía que el pan era abundante y todas sus necesidades serían suplidas. Es debido a su escasez de pan que se da cuenta también de su necesidad de arrepentimiento. Jesús describe esta acción con las palabras volviendo en sí, una expresión que se usaba comúnmente en el contexto hebreo para referirse a una reflexión interna, donde volver significa regresar a Dios y dejar su pecado. Es aquí donde el hijo menor expresa su arrepentimiento y su deseo de regresar en 3 actos: me levantaré, iré a mi padre y le diré. Además, el hijo menor utiliza otra expresión que conlleva un trasfondo semítico, con la siguiente declaración de confesión: he pecado contra el cielo y contra ti. El término cielo se refiere y apunta a Dios. Con esta declaración, él estaba reconociendo su pecado delante de Dios, pero también delante de los hombres. Padre, he pecado contra el cielo. Cuando pecamos, primero pecamos contra Dios y después contra los hombres.
Por lo tanto, primero se pide perdón a Dios y después a los que ofendemos. Ahí no se queda. Si usted realmente está arrepentido de lo que ha hecho, le pide primero perdón al Señor y el Señor es bueno y lo va a perdonar, por supuesto. Pero la manera práctica de nosotros poder ver ese perdón aquí en la tierra es que usted vaya con aquel que ofendió y le pida perdón y se reconcilie. Es que ya le pedí perdón al Señor y ya, Él ya sabe, Él ya conoce mi corazón. No, hermano, no saque esas cosas. No sea niño, madure ya, empiece a madurar, empiece a caminar firmemente con el Señor. Deje las niñerías ya. Empiece a caminar firmemente con el Señor, empiece a crecer. Hay gente que no crece, que está estancada, que se siguen peleando como los corintios. Y este es mi predicador favorito. No, y este es el mío. Y yo hablo en lenguas. ¿Y tú en qué hablas? Pues yo te hablo también, pero en, no sé, en otras lenguas, ¿no? Esas son tonterías, son niñerías. Él había deshonrado grandemente a su padre. Quebrantó el mandamiento de honrar a sus padres. Además, en el pensamiento judío, la esencia del arrepentimiento connota la idea de volver a casa. Y este es el resultado visible del arrepentimiento del hijo menor. De esta forma, Jesús muestra en este relato que hubo realmente un arrepentimiento genuino y no solo una reflexión, sino una acción. El tema del arrepentimiento era parte integral en la fe y prácticas judías, donde Dios siempre recibía a aquel que reconoce y confiesa su pecado. Ellos tienen frases como las siguientes, escuche: si hay algo que puede mover el corazón de Dios para que actúe en su favor y misericordia, es el arrepentimiento. El poder del arrepentimiento es tan grande que llega al trono de Dios. Mis hermanos, la compasión divina se mueve en favor de la persona que necesita regresar al Padre. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos igual que este joven? ¿Cuántas veces hemos caído y necesitamos regresar a Dios? Hoy es el día, hermano. Vuélvase a Dios y yo me volveré a ustedes. Yo soy amplio en perdonar. Vengan a mí, todos aquellos que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. El pecado es una dura carga que a veces traemos. Vuélvanse a Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque en tu pecado has caído. Dice también la palabra: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Escuche bien, aunque la palabra arrepentimiento no aparece en la parábola de Jesús, este es el corazón del principio que Jesús está enseñando. La acción del hijo menor describe bien el significado del término griego metanoia, mente después, que se define como un cambio de mentalidad o un cambio en el hombre interior. Un cambio radical de dirección. Voy de regreso a casa, voy de regreso al Señor. El término metanoia aparece en las dos parábolas anteriores: la oveja perdida y la moneda perdida. Las tres parábolas siguen la misma línea, el mismo tema sobre el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Además, el arrepentimiento genuino del hijo menor también se observa en su intención de no reclamar su estatus como hijo. Él no se creía digno de ser tratado como tal. Más bien, la petición a su padre era que lo tratara como a uno de sus jornaleros. Él quería recibir un pago por su jornada de trabajo en la casa de su padre y disfrutar de los beneficios que los jornaleros tenían. ¿Cuál era ese gran beneficio? Había abundancia de pan. Solo dame pan, tengo mucha hambre. El padre es la figura central de este drama que demuestra su amor incondicional por sus dos hijos.
La evidencia de su amor se manifiesta en que espera de forma activa, no pasiva, activa el regreso de su hijo menor. De hecho, cuando ellos celebraban una fiesta, ellos invitaban a muchas personas y ponían a engordar sus becerritos, los preparaban. Todo indica, por lo que vamos a leer, es que este hombre, cuando su hijo sale de su casa, lo primero que hace es: apártenme ese becerrito, lo quiero engordar, porque tengo la fe de que un día va a regresar y haremos fiesta. Él anhelaba que regresara su hijo y todos los días tenía la esperanza de verlo regresar a su casa. ¿Se puede imaginar al padre amoroso que había perdido a su hijo ahí en la ventana todos los días, esperando a que su hijo regresara todos los días, fiel, firme ahí? No sé dónde está, posiblemente está en la cárcel, posiblemente está con los malos amigos, no sé, o sea, mi corazón está mal, no sé qué está pasando, tengo mucha incertidumbre de mis hijos, pero aquí voy a estar firme, aquí me va a encontrar donde yo estoy, siempre estaré para él, el Padre amoroso. Alzando sus ojos a distancia hasta que por fin lo vio, cuando él todavía estaba de lejos. Él no esperó a que el hijo llegara a casa, sino que en su emoción por verlo venir, corrió a su encuentro en el camino. Les leo un versículo: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Un elemento clave para entender el amor del padre por su hijo en este relato es que fue movido a misericordia, compasión. Cuando lo ve caminar desde lejos hacia la casa, ese término denota compasión como un sentimiento fuerte y profundo dentro de la persona. Literalmente significa que las partes internas se mueven a favor de alguien en necesidad. La compasión del padre se pone en acción cuando corre a encontrarse con su hijo en el camino. El hecho de que él corriera, escuche esto, hacia su hijo, seguro sorprendió o impactó a los oyentes judíos, porque de acuerdo a los estándares sociales, el honor de un caballero no le permitía correr a menos de que se tratara de una emergencia. Para realizar esta acción, el padre levantaba su túnica y al hacerlo exponía sus piernas, y eso en la cultura judía se consideraba como algo muy vergonzoso. Allá viene mi hijo, se levantó su túnica, no me importa lo que diga la gente, ese es mi hijo que estaba muerto, lo amo, con amor eterno te he amado. Vea el amor de Dios hacia nosotros, con amor eterno te he amado, que no me importa lo que digan. Se subió a su túnica y empezó a correr. Mírenlo lo que está haciendo el padre, miren lo que está haciendo David, está danzando porque el arca es recuperada. Su esposa le decía: ¿qué estás haciendo, rey? Y lo menospreció en su corazón. No me importa lo que opinen, yo le danzo a mi Dios, yo le canto a mi Dios, yo adoro a mi Dios. Una acción paralela a lo que estamos viendo. A mí me impactó eso. Ver a un padre así, no me importa, ese es mi hijo. Es mi hijo y lo amo. Además, una vez estando cerca del padre de su hijo, no dudó en tocarlo, abrazarlo y besar a su hijo, aunque venía en un estado de impureza por haber estado con gentiles y con cerdos. El padre que Jesús presenta en esta escena muestra un amor incondicional por su hijo. Lo recibe con tales expresiones de amor, sin antes siquiera saber si él estaba arrepentido o no genuinamente. La acción realizada por el padre nos recuerda la historia que les conté del encuentro entre Esaú y Jacob. Cuando Esaú se encuentra con Jacob, realiza exactamente las mismas acciones que el padre hace con su hijo menor en señal
de perdón y reconciliación. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron, dice la palabra. Después de tal demostración de misericordia, el padre no permite que su hijo menor termine su discurso que él estaba enseñando. ¿Qué le diré? ¿Qué le diré? Yo creo que le voy a decir: he pecado contra ti. Él estaba ensayando. ¿Qué le puedo decir a mi papá? Estoy muy mal. No lo dejó terminar. Cuando él apenas iba a pronunciar algo, el padre corrió hacia él. Dios corrió. Dios corrió por ti y por mí. Fue a nuestro encuentro. Nosotros estábamos perdidos. Él nos encontró como esa oveja perdida, como esa moneda perdida. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios y la gloria al Señor? ¿No le quiere dar un aplauso al Señor? Él merece realmente un aplauso. Un aplauso. Pero yo, Señor, la gente dice que no valgo nada, Señor. Eso es lo que dice la gente. Pero yo digo otra cosa. Yo digo que tú vales la sangre preciosa de mi Hijo, a quien entregué por ti.